lo primero de todo, dar las gracias a toda la gente que nos sigue en redes sociales, YouTube, Spotify, Ivo. Y para mí hoy es un placer entrevistar a Josep Gatell y Manuel Burke, dos de los mejores guionistas de España. Y también Manuel Burke, que también es actor. Así es, así Sí, es. nada, Sobre todo guionista. sí, nada, muchas gracias por invitarnos. Que lo primero de todo, ¿cómo nació vuestro interés como guionista? No sé, como queráis. Primero José y después Manuel. Yo es que es algo que siempre he tenido muy claro, o sea, desde que tenía 12, 13 años sabía que quería ser guionista porque se emitía, yo soy de Barcelona, se emitía un programa que es el primero que lanzó Buena Fuente en la tele, que se llamaba Sensatítul, y en ese programa había un personaje que era un guionista, que salía en pantalla y me parecía muy gracioso y me encantaba. Y ahí me di cuenta de que había alguien que escribía lo que decían y pensaba, joder, qué trabajo más guay escribir chistes y comedia y algo tan divertido como este programa, ¿no? Y entonces luego con el tiempo, pues vi que me gustaba el cine, me gustaban las series y tal, y que el guion era un oficio que iba bastante conmigo y en mi caso es algo muy vocacional. Luego tuve la suerte de, bueno, pude estudiar comunicación audiovisual y con el tiempo bueno, también a base un poco de suerte, pues conseguí una oportunidad, empecé a trabajar como guionista y ya de ahí luego conocí a Manuel y desde entonces pues hemos escrito un montón de cosas juntos, pero vamos, en mi caso vocación. ¿Y Manuel? En mi caso igual, yo creo que con lo mismo 12 13 me empezó a gustar el cine y ya orienté todos mis estudios y toda mi carrera a intentar hacer cine y dedicarme al cine. Primero yo quería ser director, pero dirigir no era fácil, sobre todo a la hora de empezar, porque levantar un corto era una cosa complicada. Y me pasé al teatro, en el teatro no podías tener los derechos de ciertas obras que te gustaban y a partir de ahí empecé a escribir mis propias obras y como yo lo que quería era hacer cine, pues ya me convertí en guionista de mis propias historias y hasta aquí. Esa ha sido un poco la evolución, adaptándose. ¿Pero estudiaste algo de guión o Sí, habéis sí. aprendido de forma autodidacta? Yo estudié la carrera, había varias asignaturas de guión, luego me vine a Madrid al terminar, fui a el NIC, creo que se Ujú. llamaba en aquel momento, ahora cambió de nombre, el Instituto del Cine, y, y allí hice varios cursos de guión, también hice cursos de dramaturgia y demás. Yo con 22 años yo ya quería estudiar todo lo que tuviese que ver con el cine, y el guión es una parte fundamental. Sí, a mí me pasó lo mismo. Yo estudié comunicación audiovisual y cuando yo estudié en la facultad crearon una cosa que llamaban itinerarios profesionales. Entonces, en función de las asignaturas optativas y de libre elección que hicieras, podías como enfocar mucho tu licenciatura, ¿no? Entonces, yo todo lo que cogí tenía que ver con guión. Era guión, pues literatura y cine, adaptaciones, creatividad literaria. Teníamos las asignaturas de guión. Luego cogí todo lo que pude y a partir de ahí luego me leí todos los manuales que encontré. O Ah, sea, yo eso sí, creo, sí, sí, eso lo compartimos. o sea, creo firmemente en que el guión es algo que se puede enseñar y que se debe enseñar. Siempre que he podido he dado clase de guión porque me parece que realmente bueno, pues no creo mucho en el genio incomprendido. O sea, me parece que esto es un oficio y que como cualquier oficio se puede enseñar y hay que enseñarlo. Entonces, sí que yo he intentado formarme todo lo que he podido, siempre. Y Sí, yo, del, yo igual, de hecho compartimos esa pasión por la enseñanza y la pedagogía del guión y por los manuales de guión, porque creo que yo ahora los miro menos porque tengo Ujú. menos tiempo, pero siempre hay un momento como para, cuando estás perdido, escuchar o leer a alguien que sabe mucho del tema y Sí, a lo mejor te da una luz, te enciende una luz donde tú tenías oscuridad. Por leerte un sí. capítulo de personajes. Yo creo que lo sé todo sobre personajes, pero voy a revisitar esto que tanto me enseñó en su día y de repente te da una clave que se te había olvidado, porque al final escribir es un proceso muy difícil, muy arduo, muy largo, en el que pierdes la objetividad todo el rato. Sí, y lo bueno que tienen los manuales y tal es que es verdad que los ha escrito gente que ha pensado mucho sobre el tema, que ha investigado mucho sobre el tema, que ha leído otros muchos manuales, ¿no? Al margen de luego, pues cursos y talleres y tal que también hemos hecho. Pero sí que es como alguien que está ahí, a quien le puedes preguntar o que te puede ayudar a salir de dudas en un momento dado.
Yo he llegado a tener un poco de filia, Sí, yo también, yo también, con los manuales de guión. O sea, aquí yo estoy también. viendo y tengo muchísimos. Sí, yo tengo delante ahora unos cuantos, ¿no? ¿Y cuál es vuestro mejor libro? Imagino que son libros de gurús de guión. ¿Cuál es vuestro preferido? A mí- Yo diría dos, pero claro, es que todos tienen algo. Entonces, creo que ninguno es la Biblia del guión. A mí en su momento me dio mucha luz el guión de Maquis Ujú. y luego, sin embargo, me parece que Anatomía del guión de Truby te da una complejidad sobre lo que quieres contar y un enfoque sobre lo que quieres contar mucho más avanzado, pero es un libro que te tienes que leer cuando ya has escrito películas, cuando ya te has leído muchos manuales de guión y cuando ya tienes ciertos conocimientos. Entonces depende mucho en qué fase estés del aprendizaje. Luego a mí hay un vídeo que recomiendo muchísimo de Michael Arendt, que es el guionista de Toy Story 3 y de Little Miss Sunshine, que yo cuando ya llevábamos varias pelis incluidas Ujú. y yo ya estaba escribiendo Vida Perfecta, o sea, yo ya tenía una carrera y de repente nos descubrieron este vídeo de él que está en Vimeo, lo podéis ver allí, que se llama Endings, que es como acabar una película, es un tío que analizó miles de guiones y entonces le quedó la cosa de qué es lo que convierte a una película en una buena película. Y es que te deje pensando, ¿no? Que te deje Ujú. varios días pensando. Y entonces él te hace un análisis, siempre desde su punto de vista, como todos los manuales, son un punto de vista y una opinión, de cómo hay que construir una película para que cuente algo. Ese algo que tú quieres contar, cómo transmitirlo, cómo trasladarlo a imagen. Y es una maravilla. A mí me hizo subir un escalón en no tanto en mi conocimiento, sino en mis recursos a la hora de poder contar algo. Sí, o sea, yo creo que ese vídeo a nosotros nos marcó mucho como Mucho, pareja mucho. creativa, porque luego hemos intentado aplicar siempre lo que hemos visto allí Mm. y creo que hemos escrito mejor. O sea, a mí el Sí. de John Truby que comenta Burke me parece un manual buenísimo, a mí el de Maki también me gustó mucho, que además está como denostado y tal, pero bueno, a mí me parece que es un muy buen manual. Y luego a mí me gusta especialmente también, que no es un manual, pero creo que se aprende muchísimo con los dos libros de William Goldman, con las aventuras de un guionista en Sí, Hollywood genial. y con nuevas aventuras de un guionista en Hollywood, porque es alguien que fue, ha ganado 2 Oscars a Mejor Guión, que ha escrito Ya lo muchísimas tengo. pelis, sí, que ha estado en un montón de procesos y, y es un libro de guionistas para guionistas escrito por un guionista. Y es muy motivador, se aprende muchísimo realmente con ese libro y eso me parece fantástico. Luego tengo aquí yo uno que también recomiendo muchísimo, que es este, Objetivo Ah, Writer's Room, que escribió Joseph Gatté. este lo escribí yo con Teresa de Rosendo, que es mi mujer. De hecho, en esta cosa de la formación y que decíamos antes del oficio, con Teresa hace ya muchos años, pues en 2012, 2013, fue un poco el boom de las series y la época dorada y tal. Pensamos, joder, estamos mirando mucho la industria de Estados Unidos y tal. Sería fantástico poder preguntarles cómo lo hacen allí y sería genial poder estar en una sala de guión de una serie de Estados Unidos y ver cómo trabajan, cómo se organizan. Esto que decíamos, ¿no? De cómo es el día a día, cómo organizan el trabajo, qué plazos tienen, qué documentos manejan, cómo son las escrituras. Lo planteamos, esto era una idea de Teresa muy al principio, lo planteó como una tesis doctoral para tener un poco un respaldo a la hora de poder acceder a una sala de guión, porque es algo es muy difícil acceder por temas de confidencialidad, de logística y tal. Vimos que una tesis pues, requiere muchos años y un componente académico muy fuerte, y entonces pensamos en un libro de entrevistas. Y esto es lo que es la historia de Teresa y mía yendo a Los Ángeles a intentar entrar en una sala de guión. Conseguimos entrar en dos y en un programa y por el camino entrevistamos a un porrón de guionistas de allí sobre precisamente, es un poco de lo que va este blog, ¿no? De este podcast de cómo trabajan y cómo se organiza el trabajo y del oficio bajado de la tierra. Y bueno, aprendimos mucho haciendo el libro, la verdad. ¿Y dónde puede pillar el libro? Está en todas partes, en las librerías, en la casa del libro, en FNAC, está en Amazon, o sea que es... Además es muy guay porque está editado por Alba, que es Ah, la que ha hecho el de Truby, la que ha editado el del guión de Maquis, o sea, está entre la categoría de grandes manuales de guión. sí. Oh, gracias por la mención porque esto no estaba preparado y me ha hecho mucha ilusión. Es que los tengo aquí Y, todos y lo he visto y he dicho, ¿cómo se llama? Objetivo, Writer's Room. Writer, sí, Objetivo, Writer Room.
Vale. Que felicidades por el libro. Pues gracias. ¿Y creéis que es importante las tendencias para saber lo que está buscando el mercado? ¿Siempre estáis buscando las tendencias? ¿Qué es lo que busca el mercado? ¿O en vuestro caso os enfocáis más en tener una buena historia? Yo, o sea, aquí respondo por mí, ¿eh? No sé, Manuel, qué va a decir. Sé que hemos hablado de esto entre nosotros y probablemente ahora me contradiga, pero yo personalmente, para mí lo importante es una buena historia. O sea, creo que intentar seguir una tendencia para colocar entre comillas un proyecto, a mí me parece una mala estrategia, porque va a seguir siempre tarde. O sea, escribir es un proceso muy lento, muy arduo, lo decía antes Manuel, y para cuando identificas una tendencia y terminas un guión, esa tendencia ya no existe y hay otras nuevas. Y además creo que el motor a la hora de escribir tiene que ser contar algo que te apetezca contar, salvo que estemos hablando de un encargo, un remake o algo que, pues por supuesto, y adelante, ¿no? Pero en nuestro caso, cuando hemos movido proyectos personales, siempre hemos buscado conceptos que nos gustaran, porque el proceso luego es tan largo y tan complejo que es mejor que esa sea la gasolina, porque si era cubrir un nicho de mercado, es muy fácil desinflarse y es muy fácil que haya otras 10 propuestas mejores. Pues yo creo que la gasolina para aguantar un viaje tan largo es la pasión y es que sea un proyecto que te motive. No sé tú, Manuel, ¿qué opinas? Yo opino lo mismo. Lo único que creo que hay veces que hay autoencargos, que es Claro. cuando de repente estás perdido y no tienes proyectos en las manos, pues tienes que enterarte un poco de lo que están buscando para que Ujú. tu proyecto pueda encajar más en la industria y se pueda hacer, que al final es para lo que se escribe. Sí, sí, Yo creo totalmente. que hay que buscar equilibrios. Sí, estoy de acuerdo. Equilibrios es muy importante la pasión, querer contar algo como dice Josep, pero también saber adaptarse Ujú. y, y olvidarse del concepto genio incomprendido del que hablaba y huía Josep al principio de la charla Sí, y saber que al final lo importante es que se haga. Y tener un claro. trabajo y comer de esto, que es un oficio, como dice Josep. Entonces hay que encontrar equilibrios con todas estas pelotas que tenemos. Ujú. ¿Y creéis que el género más fácil a la hora de sacar un proyecto aquí en España es la comedia? Yo No. creo que no. Yo creo que no. O sea, la comedia me parece que es el género más difícil, con diferencia. O sea, es muy difícil de escribir, es muy subjetivo. O sea, creo que a todos nos asusta más o menos lo mismo, pero nos hacen gracia cosas muy distintas. Y la comedia no tiene prestigio, no gana premios, no es algo que alguien quiera producir para tener estatus. Es verdad que luego en taquilla funciona bien. Sí, pero Eh, yo creo que él se refería más a si es lo que está buscando la industria, comedias, ah, si es el tiro vale. fijo, ¿no? Me Sí, más equivoco? tirando que si es lo que quiere las plataformas, o en este caso Telecinco Antena 3. A ver, yo Depende. creo Yo que... cuando empecé a currar con Telecinco, no querían comedias. Va un poco por Movistar cuando empezó a hacer series, no quería comedias. Depende un poco de lo que se esté buscando, de la moda, de una persona que haya dicho X. Mm, Entonces, pero sí, lo malo de la comedia es que lo que dicen, y también hay que ponerlo en barbecho, es que no viaja. ya. Entonces, plataformas que tienen carácter horizontal, internacional, de repente las comedias o son de un carácter muy nacional, que tengan un éxito muy claro en España, o si no, dudan mucho porque saben que no va a funcionar en Latinoamérica. Entonces es muy relativo todo. Puede, pues no sé, depende. Sí, o sea, yo creo que, hombre, pues, o sea, una comedia comercial familiar es algo que para un proyecto, pues eso, con vocación de vender muchas entradas, parece que es una buena idea, ¿no? Y sabemos que funciona porque las comedias, oye, las nuestras han funcionado, pero, pero es difícil levantar una comedia. O sea, o sea, a mí me encanta y es el género que más me gusta, ¿eh? Pero hay un componente tan subjetivo y tan complicado que, bueno, no sé si sería mi primer tiro. ¿Y cómo os conocisteis? Porque yo sé, tú eres de Cataluña y Manuel es de Galicia, creo yo. Sí. Mm. Pero bueno, como todos los guionistas estábamos en Madrid. Exacto. Eh, o casi todos, vamos. Pues nos conocimos en Madrid trabajando en algo que nos daba de comer. Mm. Sí, teníamos un, o sea, en un
una plataforma de sketches donde yo escribía sketches y Manuel actuaba, porque él también creo que es actor y yo he visto en alguna webserie, en los monólogos que hacías en La escalera de Jacob y tal. Pues coincidimos y luego lo típico, pues hablando, nos caímos bien, vimos que nos hacían gracia las mismas cosas, que teníamos como una serie de referentes comunes y tal, y ahí pues pasó lo típico de, joder, estaría guay escribir algo juntos. Mm. Cada uno entonces tenía sus propios trabajos, ¿no? Pero hubo un momento en el que yo terminé uno, Manuel terminó otro, teníamos tiempo y fue como, oye, intentamos escribir, venga, vamos a intentarlo. Y de ahí nació un proyecto que no vendimos, pero por el camino surgió la oportunidad de presentar un proyecto a Telecinco Cinema, que fue luego Es por tu bien, y ahí yo creo que empezamos a escribir juntos y ya de ahí Sí. hasta hoy. El primer proyecto fue como un entrenamiento, Sí, como meterse en una sala de descompresión para empezar a currar. sí, Y la verdad es que muy bien desde el principio. Nos sí. entendimos muy bien, creo que tenemos gustos cómicos muy similares Ujú. y lo que es diferente es algo que nos complementa, con lo cual, Sí, sí, hicimos como una pareja. Entonces es mm, como bien. Yo creo que jamás ¿sabes? Pues igual empezamos en 2012, estamos en 2024, creo que nunca hemos discutido. De no. discutir Hostia, fuerte. O sea, hemos tenido desavenencias, o sea, Sí, puntos de vista hemos tenido distintos, conversaciones intensas, pero no hemos claro. discutido. O sea, debates y tal, de oye, yo creo que esto hay que ir por Sí. aquí, yo por allá, pero yo no recuerdo nunca una discusión. Porque tenemos muy claro eso, tenemos una estrategia de normas, algunas escritas, otras no, y las cumplimos a rajatabla porque al final esto es un trabajo y te tienes que ir a casa tranquilo Sí, y contento y satisfecho con lo que has hecho. ¿No? sí. Esto no es para pues, sufrir. pues yo creo que es complicado porque muchas veces cuando tú trabajas con un guionista, siempre hay una persona que saca su ego. Bueno, pero es que el Eh, ego pues hay que saber gestionarlo. Nosotros sí, creo que lo tenemos y también creo que lo gestionamos y creo que es más importante que el otro esté cómodo que ganar una conversación o que tu idea sea tenga una medalla. sí, o sea, creo que somos muy elásticos porque además luego la realidad te dice, o sea, yo no sé de cada 10 chistes que escribimos, no sé cuántos llegan a la pantalla, porque se reescribe mucho, No. cambia mucho, cada versión el guión cambia. Enrocarte y discutir por un chiste en una versión 2 que igual en la 6 hace muchísimo que se perdió, es muy poco operativo. Y De hecho, yo que, prefiero que Josep se vaya feliz a casa a meter una cosa que yo creo que es fundamental para que cambie todo. O sí, yo sea, igual, creo que vamos, que hay que tener Primero, porque volvemos otra vez al artista incomprendido, que aquí esto viene de intentar demostrar desde el complejo y la inseguridad cosas que no te van a rellenar el resto de tu vida. ujú, Y dos, que es un trabajo, y como trabajo tienes que tener una ética y tienes que tener una responsabilidad con tus compañeros y eso se aprende y se trabaja. sí, o sea, para mí, bueno, o sea, lo importante es que la peli salga y que se ruede. Entonces, Mm, pues unas veces te de uno, unas veces te de Mm. otro, claro. y funciona así. Y voy a decir algo ahora de esto y se me ha olvidado, pero vamos, es lo que está Bueno, diciendo tenemos Manuel, ¿no? nuestro sistema de cartas, Eso era. cartas mentales, algún día patentaremos, que es que tenemos unos códigos en el que para que el otro esté cómodo cuando tú estás insistiendo por decimoctava vez sobre una cosa, que sepa que estás insistiendo, que no lo haces porque quieras ganar, sino porque realmente crees que que merece la pena discutirlo una vez más. Pero lo haces sabiendo que el otro sabe que tú estás gastando un comodín en eso. Por eso le llamamos, por ejemplo, en este caso es tiro la carta de la existencia. Como si tú tienes yo tengo unas cartas, él tiene unas cartas y tenemos 5 comodines de la insistencia. Entonces, cuando te los gastas, ya no puedes insistir más. Ya está. Con lo cual, tienes que medirlos muy bien y tienes que saber muy bien sobre qué estás batallando y sobre qué estás discutiendo. Eso es una manera de hacer que el trabajo en equipo sea ligero y sea agradable y no nazca de sufrimiento. Sí, y luego que también, claro, prácticamente todo lo que hemos escrito juntos son comedias y es muy claro ver si algo de comedia funciona o no. O sea, si planteamos una escena de comedia con un gag y no nos reímos, pues es que da igual mucho que insistas. Y si te ríes, pues da igual un poco lo que opine el otro, porque es que ha funcionado. Entonces, es bastante claro y tal. Luego hay temas de estructura de Y hay veces personajes. que uno de los dos propone algo que no funciona y el otro cede porque a él le hace mucha ilusión y ahí se Sí, va
hasta que se cae por el camino, por lo que sea, o llega hasta el final y le ha hecho ilusión. Joder, la hostia, ya, que el otro se vaya feliz. Claro, sí, sí, o sea, ahí yo creo que nos llevamos. O Sí. sea, yo estoy muy contento porque funcionamos muy bien así. ¿Y cómo es la metodología que tenéis a la hora de trabajar juntos en la escritura de un guión? Eh, bueno, pues en principio lo que hacemos es, nos juntamos, yo creo que X días para darle muchas vueltas al concepto. O sea, solemos empezar con un concepto que nos guste y que llame la atención y que sea fácil de contar. Luego pensamos quién es el prota o la protagonista y sobre esto hablamos, es como un poco de brain. Y Sí, sobre todo qué hablamos mucho. queremos, sí, y qué queremos contar, o sea, de qué va la peli. Entonces, porque son cosas que queremos que van un poco de la mano. O sea, que la historia desarrolla un conflicto que a la vez trata sobre un tema y que ese tema tiene que ver con un conflicto y un personaje. Son como caras de un cubo, ¿no? Dedicamos mucho tiempo a hablar de esto y a medida que vamos hablando vamos tomando notas sueltas y tal, y cuando ya creemos que se le puede dar un poquito de forma, pues creo que hacemos como una mini sinopsis, pero para nosotros, de trabajo interno. Sí, como una estructura primero para ver que todo encaja en algo que pueda ser asible, que tenga un final. Nos importa mucho encontrar un final Sí, que esté relacionado con el tema y que cuente lo que queremos contar, aunque luego el final sea dinámico y el propio desarrollo lo empuje en una dirección o en otra. Pero hemos comprobado que si encuentras un buen personaje, un buen protagonista y un buen final, tienes mucho armado, sí, sí, sí. porque ya tienes hacia dónde tienes que, o sea, tienes el camino marcado. Y dedicamos mucho tiempo a eso. Cuando decimos un final, no es porque sea un final más o menos creativo, sino que sea un final que cuente lo que estamos queriendo contar. Mm. Sí, es que Entonces, de cuando eso lo hecho, tenemos, el resto es estructurarlo bien, ordenarlo y empezar a trabajar con secundarios, con personajes, con escenas, el tono, etcétera. Todo eso es sí, mucho tiempo de hablar. sí, yo creo que cuando tenemos esto un poco cerrado y ya nos convence, entonces lo vamos a pitchear a productoras o a plataformas o a cadenas y tal, pero siempre con algo bastante armado. Pero Y sí imagino que que también trabajáis mucho primero la estructura. Bueno, la estructura lo que te permite es no perderte, pero mm, antes de trabajar la estructura tienes que tener el tema y el protagonista y un poco qué quieres contar al final, porque si no, la estructura en sí misma, eh, digamos que no tiene los cimientos suficientes como para sostenerse. sí, Una vez tenemos eso, sí que intentamos dibujar un primer acto y un segundo acto en varias partes y un tercer acto cómo va a ser, pero luego esa estructura se va moviendo porque es muy difícil medir cuánto dura cada parte que has diseñado. Pero sí, nosotros intentamos esbozar una estructura sí, y no sí, perdernos, es como un mapa. sí, o sea, la parte de la estructura al final es lo que más cambia, ¿no? Porque en el desarrollo, cuando vas haciendo versiones, pues escenas o momentos o puntos y tal, bueno, pues ahí descubres, construyes, tiras y tal, pero sí, lo que suele ser más inamovible es el prota o la prota, el conflicto y el final, porque esto va a cambiar poco. Lo otro, pero ya te digo, son cosas que hacemos un poco a la vez, porque son Sí. todo caras de un cubo, o sea, no, yo no creo, o al menos nuestra forma de trabajar, ¿eh? Que puedas hacer por un lado una estructura y luego un personaje y luego un conflicto, Mm. como cajas independientes, ¿no? Tiene Y que ser como... Y de hecho, lo que vamos es cuando estamos más o menos satisfechos, aunque queden aún, nos vamos marcando que queda por resolver, eso sí, tienes que ser muy ordenado. Pero cuando ya empiezas a tener forma con el final del protagonista, coqueteas con la estructura. claro. A ver si, vamos a ver si podemos encontrar un punto medio, un tercer acto y encaja una historia que tenga un arco el protagonista. Porque Mm, al final es esto, que un protagonista empieza en un sitio muy contrario al que donde acaba, un protagonista con un defecto muy marcado. Entonces vamos a ver cómo vamos a hacer si ese para transformar durante el viaje a este protagonista y que al final decida por una cosa u otra ujú. y eso nos permita contar algo, hablar de algo. Entonces, ese arco, inevitablemente, para que no sea aburrido y para que el personaje esté meneado y empujado hacia donde nosotros queremos ir, necesita una estructura y necesita que haya capítulos. Pero Ujú. esta es nuestra forma de verlo. Hay gente que trabaja desde el impulso de, digamos, un protagonista que les gusta y va encontrando el final. Es que cada uno Sí, o sea, Cada al uno, para final, nosotros es tan arduo escribir que necesitamos un orden.
Sí, o sea, yo creo que no hay una forma de hacerlo, hay la que te funciona. Entonces nosotros sabemos que esta nos funciona, hay otras y desde luego también depende del tipo de peli y del entorno en el que esa peli se vaya a producir. Hablo de cine, podría hablar de series, ¿eh? Pero no es lo mismo escribir, esto parece una tontería, pero creo que es importante tenerlo en cuenta. No es lo mismo escribir una comedia comercial con vocación de taquillazo que una peli mucho más pequeña, mucho más personal, porque se escriben distintas, los motores son distintos, aunque luego las dos pelis funcionen muy bien. O, entonces, esta es la forma que tenemos de trabajar para este tipo de proyectos, ¿no? Y hemos comprobado con el paso del tiempo, le hemos ido depurando, que nos funciona y la Y verdad yo es que creo que mi consejo es que si alguien quiere hacer cine más mainstream o que al final tiene que interesarte, como dijo Josep, nada más empezar, lo que estás sí, contando. Pero si tu vocación es de llegar a más público posible, saber todas estas reglas te viene muy bien porque te pierdes mucho y es muy exasperante no mm, encontrar salidas a lo que estás intentando contar. Y tener estos recursos es muy enriquecedor y sobre todo es muy práctico y muy rentable. Pero si estás haciendo algo intimista, también es útil, porque en lo íntimo, en lo pequeño, en las pequeñas emociones, en las pequeñas transformaciones de los personajes, en los temas más políticos o incluso sociales, también necesitas ir por un camino. Y aunque sea mm, mucho más útil, lo digo porque en Vida Perfecta, que es sí, una serie supuestamente más intimista, que habla de cosas más pequeñas, ujú, también trabajamos sobre esto. Muy distinto, porque no hay grandes finales, no hay grandes giros, pero hay esta especie de necesitas a un personaje que busca una transformación y para eso la tienes que menear hacia un sitio. Al final es, aunque hables de una, esto me lo enseñó uno de mis primeros profesores, que aunque la historia sea mínima, hay una historia y hay una transformación y un movimiento que lleva a un sitio. ujú. Entonces, cuanto más conozcas todo lo que construye o todas las posibilidades y todas las herramientas disponibles para contar tu historia, mejor la contarás. Eso es que no hay ninguna duda. Y imagino, desde que empiece ya, termina el primer acto, imagino que siempre tiene que estar pensando que el personaje siempre tenga conflictos y obstáculos. Digamos que si no tiene eso todo el rato la película, no funciona, como que no tiene ritmo. Sí, Depende de la película, porque hay bueno, veces que claro. hay obstáculos que no son, que digamos que no llaman tanto la atención, ¿no? Y que son más obstáculos personales. Depende de la película. Pero sí, yo creo que es una manera de... Es que Michael Allen lo explica muy bien. Cuando tú tienes un protagonista que quiere algo muy grande, muy importante para él, que le ha cambiado la vida y que necesita recuperar eso para volver a estar en el status quo que tenía al principio, si tú lo tienes con mucha inercia en esa dirección, es lógico que si le pones obstáculos, primero, el personaje cambie y segundo, el espectador se enganche. Porque si todo va bien, la historia es aburrida y nadie quiere aburrir a la gente. Bueno, hay gente que sí que quiere aburrir, pero en general un narrador lo que quiere es que la gente disfrute y se meta en su historia y se empape. Entonces, una manera de hacer que el espectador no se aburra es meterle obstáculos y dificultades a tu protagonista. Sí, o sea, que es que el conflicto es la base del drama, entonces tiene que haber conflictos, tienen que pasar cosas, porque si no, no tienes nada que contar. O sea, ¿no? Es como, pero nos pasa en el cine y en el día a día. Cuando cuentas la anécdota de algo que ha ocurrido, es porque ha ocurrido algo. Si no hubiera ocurrido nada, pues no cuentas nada, ¿no? Entonces, al final, si vas a ver una historia, vas a ver precisamente esto, una sucesión de hechos que le pasan a alguien y que desembocan en algo, ¿no? Entonces, si no, pues corres el riesgo un poco de quedar de plano. Y luego ya no solo por la historia, sino por la propia industria. O sea, cuando escribes una peli o una serie, quieres tener al mejor director o directora posible, el mejor reparto posible, y los mejores actores y actrices quieren los mejores personajes, obviamente. Y los mejores personajes pues tienen un recorrido en la historia, tienen un arco de transformación, se enfrentan a conflictos, a dilemas, tienen momentos memorables, pasan por una serie de obstáculos. Eso es lo que le motiva a un actor o a una actriz, creo yo, vamos, a un director o una directora para poner en pantalla lo que está en el papel.
si lo que tienes en el papel es la nada, pues es muy difícil levantar una peli que atraiga la atención pues, del resto del equipo, porque esto al final pues, es un trabajo de muchos. Luego hay una cosa de los obstáculos que confrontan al personaje con su visión del mundo, que es ahí donde entramos en lo que quieres contar, y por eso sirve para todo el mundo. Que tú tengas a un personaje que no cree en el trabajo en equipo, que ese es su problema, no creo en el trabajo en equipo. Pues lo que mola es ponerle obstáculos en torno a este tema. Ujú. Un tío que cree que la única manera de conseguir algo es ser un individualista, que aquí hay mucha política, por ponernos más profundos, pues lo que le pones es los obstáculos que tiene una persona que cree en un mundo en el que cada uno se tiene que defender a sí mismo. Y esa es una manera de hacerle transformar. Es una manera de poner un espejo a su visión del mundo. Con lo cual ya estás contando algo. Ujú. Eh, Al final, de todas formas, nada tiene solo una capa. Pues se hace por eso, se hace por entretener, se hace por llamar la atención del equipo, se hace por muchas razones. ¿Y qué es el pulso narrativo? Es que yo creo que aquí cada Pues es un nombre manual. que le han puesto Sí, gente pero a cosas digamos que que... si tú puedes tener una estructura, pero digamos que tanto la lo que está escribiendo, tanto los diálogos y todo, como que tienen que tener un pulso, como que todo tiene que ir fluyendo y que sea natural. Sí, o sea, pues que la historia avance, que tenga ritmo, que cada escena cuente algo, que haya, pues que esto el libro de Maquis lo dice mucho, muy bien, ¿no? Que cada escena empiece de una manera y termine de otra, ¿no? Yo creo que ponía como signos positivos y negativos, ¿no? Pues el protagonista empieza queriendo alguna escena y termina, pues, o queriendo lo contrario, viendo que no lo va a conseguir, y esto te lleva a otra, ¿no? Entonces, este pulso, pues lo que dice Manuel, es una forma de llamar pues al ritmo, a que todo tenga una sucesión de acontecimientos que tengan sentido, que tengan lógica, que tengan causa y efecto, y que si no la tienen, que forme parte de una estructura y de un tipo de historia que permita esto, que puede no tenerlo, ¿eh? Pero que las cosas no estén puestas porque sí. Yo creo que es como lo importante, ¿no? Que no haya nada al azar o como podría haber cualquier otra cosa, porque entonces, ¿para qué quieres a un guión? Que tenga unidad y esté integrado, que al final Mm. es lo importante. Pero pulso narrativo es verdad que es un término tan teórico. Sí, también te digo, creo que Eh, jamás en 10 años juntos escribiendo hemos mencionado este concepto, ¿eh? O No, sea, para nunca nosotros, decimos, oye, ¿Nunca? que hay que conseguir el pulso narrativo, nunca lo decimos. no, no. Intentamos que todo esté integrado, que el personaje sea coherente, que tenga todo el mismo tono, Sí. que todos los personajes hablen de lo mismo, Mm. para que estés hablando de un tema de una manera implicada, pero pulso narrativo nosotros no lo utilizamos. Eso es algo que lo utilizan luego los críticos Sí. a la hora de valorar incluso a un director. Sí, veo más temas de ritmo y tal, pero Sí, sí. no es un concepto que manejemos. Y en tu caso, José, creo que escribiste una serie para Netflix. Y me gustaría saber, cuando vas con una serie, ¿Netflix paga directamente ya para el desarrollo de una serie? O cómo es? Imagino que vas tú con una idea, una Biblia, y si aceptan, o tanto Netflix, o Telecinco, o Antena 3, una serie de televisión, ya te pagan por el desarrollo. O sea, a ver, bueno, hay varios matices. Yo no escribí una serie para Netflix, de esto igual te puedo hablar mejor, Manuel, Vale, pero Teresa y yo fuimos productores ejecutivos y showrunners en la segunda temporada del Vecino, que es una serie para Netflix. vale. Pero esa serie ni la creamos nosotros ni la escribimos nosotros. La crearon y la escribieron Miguel Esteban y Raúl Navarro, está basada en el cómic El Vecino, y la produjo Z Studios. Vale. Entonces, Pero digamos, cuando eres showrunner, digamos que eres la persona que está todo el rato tomando las decisiones y que cada episodio tenga siempre esa misma unidad, el mismo estilo. sí, o sea, eres el máximo responsable creativo de la serie y tienes la última palabra en estos asuntos. Y claro, el trabajo es que todo el mundo esté haciendo la misma serie, que cada capítulo tenga unidad. Nosotros, afortunadamente, en El Vecino, pues es una serie que está muy bien escrita por Raúl y Miguel, que son brillantes y que además son dos que escriben todos los capítulos, ¿no? Ahí se nota menos. Yo creo que esto, sobre todo, es un trabajo que nace en una industria en Estados Unidos donde las series tienen 23 capítulos en abierto, donde hay equipos de guión muy grandes, donde hay muchos directores que intervienen. Y es muy importante que haya un paraguas para que precisamente todo el mundo esté haciendo la misma serie, ¿no? En este caso,
pues por supuesto el trabajo es este, pero volviendo a la pregunta que hacías sobre cómo se vende una serie o quién paga qué o si entran en desarrollo, yo creo igual, Manuel, que tú sí con Leticia vendisteis Vida Perfecta a Movistar, podéis contar más ese proceso, que igual ilustra un poquito mejor. eh, ¿Cómo se vende una serie? Sí, digamos que si realmente te pagan por el desarrollo o qué es lo que tienes que llevar para que te quieran, se interesen por tu Bueno, serie. todo esto va un poco por inercias y no por modas, sino por, bueno, corrientes de lo que piden, de lo que funciona o lo que no. En su momento Leticia llevó una pequeña sinopsis larga de la serie y un dossier. Movistar le dijo que no, no había más plataformas en aquel momento, es que ha cambiado todo mucho. Y ella por su cuenta escribió un piloto on spec y al año siguiente volvió a ir. Y entonces, digamos, habían cambiado cosas, había nuevos intereses y le propusieron hacer un desarrollo en el que yo me metí. Entonces, a partir de ahí nos pagaron un desarrollo de Biblia piloto, desarrollamos en profundidad la Biblia, reescribimos el piloto y creo que, no lo recuerdo bien, pero creo que era piloto y capítulo 2. Y a partir de ahí es en busca del green light. Entonces, el green light es cuando una plataforma da luz verde a la producción de la serie. Entonces, esto podría ser un buen manual de guión, sí, busca el green light. Pero, y a partir de ahí ya depende de cuál sea la estrategia de la plataforma. Hay algunas que en el capítulo 3 te dan green light, porque lo que valoran es la Biblia. Hay otras que necesitan más capítulos. Hay otras que Perdona, perdona Manuel, pero es que no he entendido qué es el green light. Esto lo el green acabo de light es usar. cuando te dan luz verde para producir la serie, para llevarla a cabo. Pero digamos, Muchas pero series, aunque tú tengas el segundo episodio y ya te dan luz sí, verde, ni aunque sí. tengas todas las tramas y todo desarrollado. Tú tienes la Biblia, evidentemente, pero si tienes Exactamente. dos capítulos y en los dos capítulos se ve la serie, se ve el tono, se ven los protagonistas y confían en, digamos, en que ya haya un director o directora capacitado para dirigir esto y una productora, pues dicen el green light. Entonces el green light será la luz verde para que a lo mejor dentro de 8, 10 meses, un año, se empiece a dirigir la serie, a producir. Entonces tú tienes ese tiempo para acabar de escribir los capítulos que quedan. Pero sí, luego de No todas todo el mundo formas, da luz verde en el segundo capítulo. eso iba a Eh, decir que luego cada serie se produce, cada serie es hija de su padre y de su madre. Hay series claro. pues, que requieren pues, que esté todo escrito de antemano, hay otras que no, hay otras que se venden con una idea, también depende mucho de quién las vende y en qué momento. O sea, no Mm. eh, Luego depende, hay ¿no? otras que se Pero caen, Vida Perfecta casi se cae hasta el capítulo 6. Cada dos capítulos paraban. ujú, Costó mucho porque era una cosa nueva que no se había hecho. Hay otras series que llegan casi a la preproducción y las tumban, porque cambian las corrientes, o cambian las decisiones de la productora o de la cadena, de la productora no, de la plataforma de la cadena, y depende muchísimo de la suerte, de que estés en el lugar adecuado, del caché que tengas de antes, de que si confían en ti, de que no cambien los directivos, ujú. de mil cosas. Yo conozco gente que estaba haciendo casting de su serie y la cancelaron. Y no una ni dos personas, ¿eh? Sí, o sea, es que Entonces, no no hay hay nada nada esculpido. seguro y ni No. nada escrito, Pero ¿no? imagino sí, que si tiene ya un contrato, algo seguro hay Hay seguro de que a ti te van a pagar los capítulos que tú que tú escribas. escribas, pero que después que Eh, te den luz verde, Por eso mucho que esté firmado, firmado. sí, se pueden echar atrás, porque al final Claro. hay series que las han parado rodando. O sea, Sí, es rodando que les han transmitido al equipo que no van a emitir la serie o que la paran. O sea, ha habido de todo. Entonces nadie te compromete que tu serie se vaya ni a acabar de producir, ni producir, ni siquiera a ver. Porque Es hay otras decir, que las guardan en es nevera. decir, que cuanta menos expectativa te haga, mejor. Hombre, sí. eso Bueno, es sano para la vida en general, pero sí. sí, o sea, es una carrera de fondo en la que hay que intentar hacer todo el rato lo mejor posible, sabiendo que en cualquier momento se va a acabar. Y además por motivos que muchas veces no tienen que ver con el contenido. O sea, Manuel lo No, decía, o sea, a veces estás desarrollando una serie que tiene luz verde, que funciona, todo el mundo está muy contento,
y resulta que dos empresas se fusionan en Estados Unidos, cambia un directivo y ya no hay presupuesto para el ala o la parte española de esa plataforma, hoy deja de existir o cambia la línea editorial y la serie se cae. Y eso no tiene que ver con el contenido, por ejemplo. Pues hay que contar con que estas cosas pasan. Entonces, para mí, ya te digo, es una carrera de fondo muy larga en la que hay que intentar hacerlo siempre lo mejor posible y eso no garantiza nada. Por eso Y, hablaba antes de la pasión y de las ganas, porque mm, es una buena gasolina. ¿Y tan importante es el OnePay o no es tan importante? ¿O no se ¿Qué? utiliza? El OnePay. El Es OnePay como, es ¿Te como refieres? una página, la página con la portada y después atrás con la sinopsis, No, no, no es ¿no? importante. No es no. importante. O Digamos que sea, lo más importante es siempre tener un dossier y una buena Biblia. lo más importante es que en una serie por lo menos, es que que tu serie tenga la suerte de entrar eh, eh, en ¿cómo te diría yo? En la ruleta de lo que quiere esa plataforma. No, evidentemente, para poder entrar al vestíbulo de la recepción del sitio donde te van a decir que quieren tu serie, tienes que tener un buen dossier. Si es bonito, pues llama más la atención y eso quiere decir que a lo mejor le prestan más atención a leerlo. Una buena Biblia en la que se demuestre que la serie tiene sentido, que la puedes hacer hasta el final, que tiene unos protagonistas que tienen sentido y tienen arco y tienen movimiento. Y si tienes un piloto, pues pueden ver que escribes bien y que engancha y que emociona. A partir de ahí, todo depende de lo que estén buscando y a quién estén buscando. Sí, o Por sea, yo eso creo que todo es importante y nada es importante. sí, o sea, yo creo que puestos a vender, creo que si tienes un piloto escrito es una muy buena carta de presentación porque al final un pitch o un dossier o una biblia es una promesa de algo que se supone que tú vas a escribir, ¿no? Pero hay una nota muy común que es, oye, esto que me has contado me encanta, pero no lo veo en el guión o en el proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, tener un guión escrito ayuda mucho a demostrar que lo que estás contando en la Biblia, en el mapa de tramas, en el pitch, está trasladado al papel y eso ayuda mucho pues, a quitar miedos, a generar confianza y tal, pero no hay ninguna garantía. Entonces, yo creo que cuanto más material tengamos, mejor. Y a partir de ahí, lo que dice Manuel, es que depende de muchísimos factores. O sea, puede ser la mejor serie del mundo, que si no va con la línea editorial, no va con lo que están buscando en ese momento y tal, pues igual en ese momento no se produce en esa plataforma o en esa cadena. En otras, pues quizás Y sí, esto ¿no? es muy importante para aprender y todos lo estamos aprendiendo, que no tiene nada que ver con lo que tú estás haciendo. Buena serie, hacer un buen pitch, que es muy importante. O sea, vender muy bien la serie, enamorarles en el proceso y que te digan que no. Y eso no quiere decir ni que tu material esté mal, ni que no tenga sentido lo que estás contando, ni nada parecido. Tiene que ver con que no están buscando eso. Ujú. Y como hay tanta gente escribiendo, tantos proyectos en marcha y tan pocas plataformas, es muy difícil. Esto es así. Sí, sí. Y creo que hay que aceptarlo y saber que hay otras vías para contar historias. No solo las series. No nos olvidemos las películas. Que claro, pero lo que está diciendo, que el tema de Pi, yo creo que lo que habéis dicho, lo que tú estás contando, el tema y no sé qué, a la hora de venderlo, tú tienes que también transmitirlo. Claro, claro. Sí, sí, no, y que no hay que ir a contar nada que no tengas armado. Nosotros por eso nunca vamos ¿Mm? a pitchear nada que no hayamos trabajado bastante, porque al final, Y además eh, tú en una historia sobre todo emocionas, y esto lo sabemos por experiencia, cuando le transmites bien el tema al que te está escuchando. claro, Cuando le transmites bien qué hay detrás de toda la historia que has puesto sobre la mesa. sí, Porque o es sea, emocionante meterse en esto. ir a vender humo o ir a vender algo con la esperanza de que te pagan para que luego ya tú descubras si ahí hay algo o no, me parece que es una estrategia bastante fallida. Es decir, ir con la idea de voy con una página y que me paguen un desarrollo y ya en el desarrollo encontraré yo lo que quiero contar, no digo que no se pueda hacer, pero me parece que no es una buena estrategia tal como está ahora el mercado y vamos, es algo que nosotros nunca hemos hecho. Y tanta importancia tiene hacer un buen PIB. Muchísimo, o sea, es fundamental. O Es sea, es fundamental. fundamental. Es fundamental por muchísimos factores, pero entre otros porque no solo te permite contar tu historia y el proyecto con cariño y generar el cariño suficiente para que ellos lo lean, porque la gente en desarrollo
Es gente que trabaja muchísimo, que recibe muchísimos proyectos, que no leen, no tienen el tiempo que les gustaría tener para dedicar a cada proyecto. O sea, leen mucho, leen en diagonal, leen a trozos, tienen mil reuniones, con lo cual cuanto mejor cuentes tú tu historia y les emociones, pues más vas a inclinar la balanza a tu favor. Pero es que además no solo valoran la historia, te valoran a ti, porque esto no funciona, tú no vendes un guión y se produce. Tú vendes un guión, hay notas, se reescribe y es un proceso muy largo. En el pitch también se ve si tú vas a aguantar ese proceso de desarrollo de notas, si tienes cintura o no, te preguntan. Según cómo respondas, pues también se verá si has trabajado más o menos esa historia, si luego podrás adaptarte a este proceso de cambios, es que es tiempo, son muchos meses, si no años, ¿no? Entonces es fundamental. Sí, ahí es muy importante, por ejemplo, si tienen dudas. O sea, si es un proyecto que digamos que les encaja, con un equipo que les encaja, el pitch les puede deshacer las dudas. Por eso es muy Claro, importante, sí. porque Hasta es tener bien cerrado, un buen equipo. todo, bueno, todo es importante, sí. Sí, o sea, yo creo que ahí, personalmente creo que no es tan importante ir con un equipo cerrado, porque luego también la plataforma o la cadena quiere proponer y es normal Mm. y ahí es un debate que está bien tener. Pero si hablamos de historia, que es como la parte en la que nosotros entramos, sí que hay que ir a pitchearla y hay que ir a contarla. Y es que es parte del proceso. O sea, quiero decir, la industria funciona así, entonces no se puede evitar. Y normalmente, cuando vais a hacer un pick, ¿qué vais? ¿A convocatoria? ¿O cómo sabéis cuándo se puede presentar? ¿O ya conocéis que da una reunión con un productivo de una televisión? ¿O normalmente se hace en convocatoria o en laboratorio de guión? O sea, hay eventos, hay talleres, hay convocatorias. En nuestro caso, que ya tenemos cierta experiencia y contactos, pedimos esa reunión. Cuando tenemos algo que queremos que merece la pena, buscamos a un productor o una productora que sabemos que va a encajar y le contamos el proyecto. Claro, pero resulta que cuando tú vayas a tocar la puerta con el dossier y con la Biblia, tú necesitas ir atrás con una productora, y digamos, con un productor que sea al final un avalista, que vea que si dan luz verde al proyecto, esa persona es capaz de adelantar el dinero. Bueno, se puede hacer al revés, ¿eh? De hecho, ahora me dices, Manuel, que yo estoy hablando mucho, pero No, pero no sí, tienes sí. por qué ir con un productor. Quiero decir, No. nosotros hemos ido directamente a plataforma y a cadena a pitchar un proyecto y si les ha gustado, luego hemos buscado a la productora adecuada para el proyecto. O sea que yo creo que ahí depende un poco del proyecto, de la persona, del momento, pero no es necesario ir de la mano de un productor. Vale. Y una persona que no está dentro de la industria, es posible hacer una reunión con directivos de Netflix, etcétera, poniéndose en contacto con un correo y diciéndole, mira, soy fulano tal, se presenta, estoy interesado en que te vea mi proyecto. Lo primero que quiero que vea es la sinopsis, etcétera, y que ¿ha dado la casualidad de que a alguien le ha pasado esto? De no estar dentro de la industria y tocar la puerta de un productor y se interese. Yo lo veo muy complicado eso, Yo también. porque se reúnen con muchísima gente y muchísima gente que lleva trabajando mucho tiempo y entonces por una cuestión de seguridad lo que hacen es ir a lo seguro. Entonces, como la propia palabra indica, entonces pues lo que confían es en los profesionales que ya tienen experiencia. Sí, Lo normal es que si no has hecho nada es primero ir a una productora. exacto. Y con Entonces esa ahí productora. ya vas con, como tú dices, con otro aval y ya tienes más facilidades para intentar ir de la mano porque eres desconocido y no tienes experiencia, lógicamente. Sí, o sea, hay una cosa que hay que recordar que también nosotros nos decimos mucho, que es que no están obligados a leer tu proyecto. O sea, No. No, nadie no, nos no, debe no, nada. nada. Entonces, por eso digo que cuando no se tienen contactos o experiencia es mucho mejor ir a una productora primero que sea solvente, que trabaje, que produzca, porque si ese proyecto les gusta, esa productora es la que luego te abre la puerta de la plataforma o la cadena, ¿no? Exacto. Y que ya sabéis cómo trabajáis los personajes y el arco dramático del personaje principal. ¿Tenéis alguna metodología o vais plantándolo poco a poco? Bueno, lo que te contábamos antes, yo creo que lo principal es saber qué piensa de la vida este personaje, eh, saber nosotros también qué pensamos de la vida
Y entonces, en base a eso, poner a un personaje obsesionado con una forma de ver el mundo, eso vincularlo a un defecto general que le hace hacer daño a los demás o a sí mismo, dependiendo de lo que estés queriendo contar. Y entonces ese personaje hay que ponerle también un deseo muy fuerte. Ponte un personaje en lo único que cree es en el trabajo y su deseo fuerte es ascender. Y entonces, como solo cree en ascender, es egoísta porque pisa mucho a los demás, porque piensa que su único objetivo en la vida es ascender. Y de repente le ponen en bandeja que si hace A, B y C, consigue un ascenso. Entonces, ese es el viaje. Entonces, por el camino, tú le haces convivir con otros personajes que tienen otros puntos de vista de la vida y el personaje se transforma y tú le llevas o a conseguir su objetivo de ascender y lo que cuentas es una crítica muy grande a lo que es el trabajo y el individualismo, si es lo que tú piensas, porque a lo mejor crees que el individualismo es la bomba. Lo estoy diciendo desde mi punto de vista, pero al final tú estás dando un punto de vista con una ficción. O B, hacer que abandone sus ansias de ascenso y descubre que en realidad la amistad o la familia o los amigos o el amor es mucho más importante porque te llena mucho más. Y entonces en el camino el personaje ha cambiado, se ha transformado. Eso es en 3 notas lo que sería un arco de personaje y una transformación. Tienes Sí, que eso tener es. muy claro lo que piensa, quién es, qué defecto tiene y qué es lo que quiere en la vida. Y esto es 100% el manual de John Truby que decíamos y que nosotros hemos seguido siempre muchísimo y nos ha ido muy bien. O sea, en Mm. la primera peli que escribimos juntos, que es Por tu bien, trataba justo de esto, de 3 padres que tienen un punto de vista de la vida muy marcado, que es queremos mucho a nuestras hijas y como las queremos tanto y que tenemos que, nuestra misión es evitar que sufran. Y eso está por encima de todo. ¿Qué pasa? Que es un punto de vista equivocado porque, de nuevo, esto es nuestro punto de vista, ¿no? Pero no se trata de evitar que sufran, se trata de dejar que vivan y que cometan sus propios errores, ¿no? Intentando evitar que sufran, pues se cargan sus relaciones con los novios porque ellos consideran que esos novios son malos para ellos, pero no lo hacen desde el odio o lo hacen desde un machismo de eres mi hija y por tanto soy tu dueño. Lo hacen desde un punto de vista equivocado sobre lo que significa ser padre y el amor, ¿no? Entonces hay un proceso de transformación cuando descubren que efectivamente intentando evitar que sus hijas sufran han provocado muchísimo sufrimiento y que esa forma de querer pues no es la adecuada. Y de nuevo ahí volvimos a John Truby y planteamos esa estructura y nos funcionó muy bien. ¿Y qué nos puede contar sobre los tiempos de trabajo en una serie de televisión? ¿Cómo es trabajar con un equipo de guionistas? Yo es que solo he trabajado con como máximo 2 personas más. Y además ha sido con Josep y con Alex, con los que había trabajado previamente individualmente con cada uno. Con lo cual yo no tengo experiencia en un trabajo de mesa colectivo, porque siempre he trabajado en entornos muy pequeños. O sea, yo sí que he estado de guionista en series y luego he sido coordinador también con un equipo y para mí es el mejor trabajo del mundo. O sea, quiero decir, estar en una sala de guión con más guionistas para mí es lo mejor que te puede pasar en la vida, porque es un trabajo que pues es el mío y yo lo adoro, ¿no? Pero tiendes a estar con gente que más o menos, pues con la que hablas el mismo idioma, compartes muchas cosas, construir historias juntos y juntas está muy bien. Y en cuanto a dinámicas, pues bueno, depende mucho en una serie de cómo esté organizada, depende de la producción ejecutiva, la coordinación de guión, pero en cuanto a plazos, pues yo en las series en las que he estado, por poner una que era Cuerpo de Élite, se escribía por parejas de guionistas, cada pareja escribía un guión, nos dedicamos un mes, mes y medio a pensar el mapa de tramas, un poco a plantear la temporada, y luego cada pareja de guionistas tenía pues, un mes, mes y medio para escribir un guión, ¿no? Teníamos primero, hacían una escaleta, dábamos notas, hacían otra versión, dábamos notas, pasaban a dialogar, dábamos notas, hacían otra versión dialogada, 2 versiones, y luego ya la tercera la cogíamos nosotros por un tema de calendarios, y ellos ya se ponían con el siguiente, ¿no? Entonces, bueno, mes y medio, 2 meses por guión, y cada pareja se organizaba como consideraba, ¿no? Y básicamente es esto, o sea, para mí lo Pero importante en una sala de guión, imagino que también hay una fecha de entrega. sí, sí, por supuesto, y esto es lo más importante. Como decía, o sea, ellos escribían una versión de escaleta, igual tenían 5 días
o una semana, no recuerdo. Nos la devolvían, dábamos notas y tenían otros 5 días para una segunda versión. Nos la devolvían. Luego tenían igual 15 o 20 para la primera versión de diálogo, ¿no? Esos plazos es fundamental seguirlos. Y si un guionista o una guionista está en un equipo, para mí hay dos cosas que son fundamentales. Una, que es entregar buenos guiones a tiempo. Esta frase es de Jeff Melvin, que es un showrunner de Estados Unidos muy importante, y él decía, bueno, entregar buenos guiones a tiempo, porque buenos guiones tarde no sirve de nada, ¿no? Y malos guiones a tiempo tampoco. Y luego, para mí, o por encima de todo, es no ser un idiota. O sea, ser un buen compañero, una buena compañera. O sea, no hay nada peor en una sala de guión que alguien que juega a la contra. Porque eso mata la creatividad, genera una dinámica muy mala y por encima de todo están las personas. Entonces, creo que un buen consejo para alguien que quiera ser guionista y estar en un equipo es ser el tipo de persona con la que los demás quieran pasar 10 horas al día en una sala, porque es lo que va a ocurrir. Y son momentos muy intensos, de mucho debate, mucho ego, mucha discusión, mucha intensidad, y cuando hay una pieza que no encaja, se nota y nadie quiere trabajar con esa persona, por muy brillante que sea. Entonces, sobre todo para mí, ser buena persona. Y yo creo que también, cuando estás con un grupo de guionistas, lo más importante también algunas veces es tomar decisiones. Sí, bueno, para eso en una serie está el coordinador o la coordinadora, que es quien tiene la última palabra, ¿no? Y luego la producción ejecutiva. O sea, hay un momento de creatividad, de proponer, de aportar, de sumar y de trabajar en conjunto, pero alguien quien tiene que tener la última palabra porque si no es imposible. Tiene que haber una mirada, un foco y una dirección. Y una duda, para una plataforma o televisión, yo creo que para ellos es más importante que cumplan los tiempos antes de que tú hagas una buena serie. Yo creo que donde le dan más importancia es en que cumplan los tiempos de entrega. Yo creo que no es verdad. No sé, Manuel, ¿tú qué opinas? Pero No, yo creo que tampoco es verdad. o sea, Son bastante flexibles en general, ¿eh? sí, o sea, lo importante es tener un buen proyecto. O sea, si hay una Vale. buena serie que necesita más tiempo, a mí personalmente me parecería un suicidio estrenar algo que está mal sabiendo que está mal por cumplir un plazo, porque al final, Vale. si le puedes dar más tiempo a una persona para que... Luego esto tendrá consecuencias, obviamente, no digo que no. Pues habrá que invertir más dinero, recortar de otra parte o habrá que ajustar un calendario, nada Vale. sale gratis. Entonces son flexibles. Yo creo que Sí, sí. en Vale. general sí. Si les explicas por qué, hombre, si es una persona que no Bueno, entrega claro. nada, un folio en blanco el día que te lo pide, pues no confían, pero si les explicas que casi lo tienes, que tienes que resolver una cosita y les pides tiempo, te lo dan normalmente. Sí, y ellos en el proceso de lectura y de dar notas también se ve. Es decir, si tú estás en una... A nosotros nos ha pasado, pues igual estás en la cuarta versión de un guión y de repente detectas que hay algo de estructura que no acaba de funcionar. Y la propia cadena te dice, oye, pues estamos de acuerdo. Y pides más tiempo y dices, oye, vamos a intentar dedicarle más tiempo a esto, a ver si lo salvamos y tal. Por supuesto, quiero decir, si se puede, la idea es sacar la mejor peli y la mejor serie posible. Y Josep, has trabajado como productor ejecutivo en El Vecino y productor asociado en Mentiras Pasajeras. ¿Qué Sí. diferencia hay? Bueno, como productor asociado no tienes la última palabra, o sea, no eres el máximo responsable de la serie. Pero como Nosotros productor asociado es como que tú aportas como productor algo para sacar el proyecto. Nosotros ahí, esto fue junto con Teresa de Rosendo, es un proyecto un poco especial. Nosotros lo que hicimos allí fue ayudar sobre todo en el desarrollo de la serie. La serie la creó Nerea Castro, la tenía vendida, tenía los guiones escritos, y en este proceso como de poner en marcha la serie, es donde entramos Teresa y yo como a ayudar en la parte creativa hasta la preproducción. Pero no tomamos las riendas de la producción, no estábamos por encima del director. Quien estaba al mando era Esther, que es la productora ejecutiva de la serie. Nosotros teníamos muy claro que no es nuestra serie, es la de Nerea, que reivindicamos mucho pues, que quien crea la serie tiene que firmarlo, ¿no? Y es así. Entonces ahí nosotros aportamos o sea, ayuda en el desarrollo. Pero el máximo responsable de la serie es el DSEO y O Félix sea, Sabroso, que vale. era el director, que también tenía mucho peso. Y productor ejecutivo, imagino que es la persona que el creador del proyecto desde el principio hasta todo, en todo el proceso, ¿no? No, el creador del proyecto es quien escribe el piloto y el mapa de Vale. tramas.
Pero Es decir, el productor ejecutivo, realmente una serie de televisión, eh, mm, y ahí me pierdo, porque yo tenía la idea de que el productor ejecutivo es el que ha creado la serie y está en todo el proceso creativo. no necesariamente, el productor ejecutivo es el máximo responsable de la serie. Sí. Puede que haya más de un productor ejecutivo. Cuando hay más de un productor ejecutivo, el productor ejecutivo que tiene la máxima responsabilidad creativa es el showrunner. El término se inventó para identificar de todos los productores ejecutivos quién es el que quién es el que tiene la última palabra La última. creativamente. Eso no quiere decir que hayan creado la serie. En Estados Unidos, cuando alguien crea una serie y la vende, adquiere o tiene la función de productor ejecutivo, pero por el hecho de haber creado la serie, no al revés. Quien crea la serie es quien escribe el piloto y el mapa de tramas, porque la serie son sus personajes, los arcos, las historias. Quien crea la serie es quien escribe piloto y mapa de tramas. Luego la vende y puede ser que además sea productor ejecutivo si tiene la experiencia y la capacidad necesaria, o puede que no, porque no todo el mundo tiene la experiencia y la capacidad de ser productor ejecutivo, ¿no? Es un puesto de una responsabilidad muy grande. Entonces hay creadores de series y creadoras que no son productores ejecutivos. Han escrito el piloto, el mapa de tramas, han creado la serie, probablemente escriban, probablemente estén al mando de la sala de guión, pero no necesariamente son productores ejecutivos. Hablo de España. Y hablarnos de vuestro trabajo en películas como Vaya Vacaciones, Tadeo John 3, Operación Camarón o si no en Es por tu bien. Eh, pues básicamente es un poco el mismo en todos. O sea, nosotros partimos de un concepto que nos gusta, que nos ilusiona y que nos da la sensación de que nos vamos a divertir escribiendo durante un año y medio o dos, que es lo que solemos tardar. Pitcheamos el proyecto a la cadena, en este caso a Telecinco, con los que tenemos una relación muy buena ya de muchos años, y entramos en un desarrollo. Entonces solemos hacer un tratamiento, dos, tres versiones, donde construimos la historia, los arcos, puntos de giro, punto medio, el final, y a partir de ahí entramos a dialogar. Solemos hacer tres, cuatro versiones de diálogo, que es lo que nos lleva más o menos a cerrar una historia que tenga sentido y que veamos que aguanta, y ahí entramos en una fase de preproducción, donde entra un director o una directora. Nosotros seguimos escribiendo, pero ahí ya el director da notas, no escribe, da notas, sobre eso seguimos construyendo y se cierra el guión pues en la versión X. Y a partir de ahí se rueda, ¿no? Más o menos, Manuel, no sé si me dejó Sí, algo. no, muy bien. Ujú. Y siempre intentáis, cuando tenéis un guión terminado, asociarlo a un director que ya tenga una trayectoria y ya después, cuando tengo el director, busco los actores, pidiéndole, hablando con los representantes, buscando las cartas de compromiso. Eso lo hace la producción. Nosotros Vale. podemos recomendar quién nos gusta, a quién teníamos en la cabeza y demás, pero esto no, ya se sale de nuestra labor normalmente en las películas. Sí. Vale. Y hablando cómo enterasteis de la noticia para que hicieran una adaptación de vuestra película Es por tu bien. Creo que hicieron una adaptación de la película en Italia. ¿Cómo llegó la noticia? Se hicieron en Italia y en Alemania, nos lo dijo la propia cadena. O sea, es información que te dan porque tienen que vender tu guión. Entonces, tienes que ceder unos derechos y hay una contraprestación a cambio. Entonces, nos lo dijo la cadena. Digamos que por tener esa cesión, sí o no, por vender en otro país los derechos de explotación, porque digamos que después se utilizaría la tipografía, elementos de, ¿cómo se dice? Elementos de la película, imagino que os tienen que pagar por ello. Sí, eso se negocia todo en el contrato. De cuando escribes el guión, se Pero, negocia que en el contrato, cuando tú escribes, en el contrato, cuando tú vendes los derechos de explotación a una cadena de televisión, estábamos hablando. No, en un no, contrato hay un derecho que es el derecho de transformación. Vale, El derecho vale. de transformación es el que luego permite transformar una obra en otras obras, una No, secuela, una precuela, una serie de televisión, bla, bla, bla. pero, Y por ceder ese derecho en concreto, se pacta una contraprestación que va aparte del precio del guión. vale, eso pero es. esto lo negocia con el productor, Sí, O con la cadena, con sí. con la la cadena. cadena. Sí, sí. Vale, vale. Y digamos que tú, con el productor, lo que negocias son los derechos le tiene que dar el guión para poder conseguir el productor los derechos de explotación. Tú cedes tus derechos de explotación
porque luego están los morales que no se pueden ceder, y entre esos derechos está el de transformación, que es uno de los derechos que tienes de explotación. La distribución, comunicación pública, bla, bla, bla. Claro, pero imagino que cuando tú estás escribiendo un guión, ¿de qué manera te puedes curar en salud? Es decir, A ver, ¿de qué manera te puedo curar en salud en el sentido de cómo intentar de que no te roben una idea o cómo intentar después de negociar bien un guión y pidiendo tus derechos, viendo bueno, que... primero negociando con productores serios y productoras serias, eso es lo primero. Y luego negociando con un abogado. O sea, creo que aquí yo hablo como vicepresidente del sindicato de guionistas ALMA. Nunca jamás hay que negociar algo sin que lo vea un abogado especializado en industria audiovisual. Esa es la manera. Trabajar con productores y productoras serios, con cadenas y plataformas serias y con un abogado. Esa es la manera. Vale, y Y en si, general nadie roba. vale, pero digamos que tienes que buscarte un abogado que tenga ya, ¿cómo se dice? Que esté Ese- especializado en este Ujú. tema. Sí, Normalmente los sindicatos de guión de tanto Alma como los de cada comunidad ofrecen asesorías a sus sí. miembros. O sea que hay maneras de conseguir que alguien te oriente y te asesore cuando tienes que negociar un contrato de cualquier cosa que tenga que ver con guión, no solo una película o una ficción. Entonces Sí, ahí es donde hacen una labor importantísima. sí, sí. O sea, Claro, nuestra asesoría jurídica es Gravina, el despacho de abogados Gravina, y el abogado es Tomás Rosón, lleva toda la vida negociando contratos de este tipo y esa es la manera. y imagino que tú también puedes negociar las cláusulas, o es imposible. No, hombre, se negocia con el abogado, o sea, tú tienes una Ah, reunión con el abogado, pactas un poco lo que quieres, él te enseña el contrato, te explica un poco, oye, pues esto por aquí o por allá, ¿cómo lo ves? Pactáis la negociación y luego ya él se encarga de hablar y de negociar. y una curiosidad, ¿habéis escrito alguna vez un guión o una historia que para ustedes tenga mucha carga emocional? Claro. Sí, yo creo que todos. Todos tienen mucha, pero incluso esto también tiene que ver con el arranque que hizo Josep, que la comedia no te prestigia. Las comedias tienen una carga de profundidad muy grande y muchas veces te implican de una manera personal mucho más que un drama. Una Ujú. cosa no quita la otra. Pero sí, hay proyectos que tienen más de ti, hay otros que tienen menos, pero en todos necesitas una implicación emocional para que la cosa funcione. Te tienen que tocar. Sí, o sea, nosotros siempre ponemos mucho de nosotros en las pelis que Mm. escribimos juntos. ¿Y habéis vivido algún proceso catártico Como guionistas. como guionista? Por ejemplo, Cuando estás escribiendo de algo que te duele y eso que te duele, te das cuenta que tú tienes un dolor dentro tan grande de algo que te ha pasado, que ha pasado 10 años y te das cuenta que lo tienes ahí, expulsa ese dolor y te das cuenta de lo que estás haciendo y empiezas a valorar otras cosas en la vida. sí, o sea, a mí sí me ha pasado con algún proyecto muy, muy, muy personal, donde he volcado cosas mías y de repente pues pasas por un proceso que es pues un poco más intenso emocionalmente. Sí, 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 creo que sí. Escribir transforma, porque al final estás reflexionando sobre qué hace un personaje y tú mismo te pones en la palestra y analizas tu propia vida. De Ujú. hecho, escribir tiene mucho porcentaje, y esto te lo dirán todos los guionistas de psicólogo. O sea, al Claro. final, Josep y yo hablamos de la película, pero hablamos de nuestros problemas, de cómo vemos la vida, de lo que nos pasó ayer. Hay un proceso muy terapéutico en escribir, Ujú. si hay esta afinidad, digamos. Y si lo aprovechas, todo lo que estás, digamos, desahogando personalmente, lo puedes trasladar de alguna manera a lo que estás escribiendo. Por eso hay que Ujú. tener mucha confianza y hay que abrirse mucho y se tienen conversaciones muy privadas. Sí. Y por saber, cuando escribí comedia, ¿cuáles son vuestros referentes? Digamos, para usted, ¿cuáles son los referentes, los mejores guionistas o comediantes
para van ustedes. variando. O sea, Sí, cada temporada tienes algo que te fascina. Somos siempre muy, creo que nos volvemos vehemente con lo que nos ha enamorado la última vez y de repente parece que es la clave de toda la comedia, mm, eso que estás viendo. U- Pero u- es muy variado. Pues yo recientemente revisité The Office versión US y es que me parecía, ya me lo había parecido en su momento, pero como fue hace no sé cuánto, 10 años que la vi. Ahora la volví a ver después de haber tenido mucha más experiencia como guionista en comedia y de repente dices, Dios, vaya maestros los que han elaborado esto. Pero esto es ahora. Hace 2 años era otra cosa y hace tres otra y sí, o sea, es todo depende mucho del momento y del yo creo que contexto. manejamos como, sí, o sea, como referentes, pues los clásicos de todo guionista, yo creo, de nuestra generación, pues que es The Office, Los Simpson, Futurama, Lo que hacemos en las sombras. A mí también nos gusta bastante el universo pues, de Taika Waititi, IT Crowd. Yo creo que tenemos como un montón de referentes, los Monty Python, que están ahí, como en un universo de cosas. Y Greg Daniels, y bueno, pues luego intentas Imagino que también poner también tu. Seinfeld. Sí, 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 también. Sí, Seinfeld creo que es algo que hay que tener muy en cuenta, pero creo que nos pilla como a desmano a nosotros. Mm, O por lo menos a mí, me pilla un poco a desmano. Lo sí, valoro mucho. Mis referentes creo que son más los que ha dicho Josep, pues Los Simpson, Friends. Friends, sí, sí, eh, claro. Big Bang Theory, o sea, bueno, pues un sí. poco todo lo que ha ido a ser Modern Family. Es que hay tantos que al Pero luego final, somos muy de obcecarnos con algo que hemos visto. sí, sí, De repente, noche de juegos. eso es. Pues nos entró una especie de fiebre por noche de juegos y queríamos hacer noche de juegos. Sí, De infiltrados en repente clase, recuerdas la el apartamento de Billy Wilder y es, Peliculón. joder, mira que bien hizo esto y mira que bien hizo lo otro y fíjate que bien cortado está esto y vas por ahí. Eso es, tienes que estar muy abierto porque hay mil cosas que te abrazan todo el rato. sí, tienes Pero que estoy aprender. revisitando también Seinfeld y ves un montón de cosas increíbles que dices, ostras, podría intentar explorar por aquí. Pero son inspiraciones, son como ganas de escribir, te dan ganas de escribir. Eso es lo Sí. que provocan los referentes. ¿Y podéis contarnos en qué estáis trabajando o qué estáis desarrollando actualmente? Mm, no sé yo, No sé si podemos, o sea, sé no que, sé o si sea, podemos. muy O, genérico, pues o si no, lo que podáis contar. estamos Estamos escribiendo. en un proyecto de peli de comedia con una plataforma y un proyecto de peli con una cadena. Sí, Uno o dos. 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 Y negociando eh, más proyectos, pero es que está todo como en. Hay dos que están bastante desarrollados, pero aún no nos han dado permiso para hablar de ellos, porque Eso es. normalmente sacan una nota de prensa y ahí ya nos sumamos. Sí, Pero sí, sí. yo creo que, yo sé, tú estás trabajando en un proyecto donde no está Manuel, ¿o no? ¿O me estoy equivocando? No, yo creo que todo lo Mm, que estoy haciendo lo estoy haciendo con él. Oficialmente. Luego tenemos proyectos Oficialmente, que estamos vendiendo. vale. claro. Estamos juntos en algunos, en otro él está por otra parte, yo por Sí, otra. es O que sea, yo tengo dos proyectos uno que vendía a una productora que escribí con Teresa de Rosendo y con Jaime Pineda, y luego otro con Teresa de Rosendo que se está moviendo, que no es con Manuel. Pero estos son proyectos que están lanzados desde hace tiempo y que están ahí como dando vueltas. Lo que es actualmente Lo es, oficial, lo que digamos vale. está oficialmente en desarrollo. eso Luego es. hay proyectos que estás moviendo para que se vendan. Sí. Y eso es Vale. Pero casi de los que se imagino que cuenta. todavía estáis en desarrollo, que todavía no ha arrancado el rodaje. No, 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 claro. No. Vale, Bueno, en pues uno sí. Sí, en uno sí, lo que pasa es que todavía no se puede contar. vale. Entonces, en algún momento saldrá una nota de prensa y ahí podremos Eso hablar. es. Bueno, que desde aquí os deseo toda la mayor suerte del mundo con vuestros proyectos, con el que se va a rodar y con el que estáis desarrollando. Y ahora, para terminar, ¿qué consejos daríais a jóvenes cineastas que se quieren dedicar al oficio de ser guionista? Es difícil, pero que sean Sí, constantes, porque sí, esto, primero, que se busquen un plan B, que no se obcequen con un solo camino, porque creo que la vida te lleva. Yo quería dirigir y estoy siendo guionista y estoy muy feliz. Y a lo mejor algún día dirijo, pero estoy muy feliz ya con mi plan B. También mm, hago radio, que era mi plan C. Entonces,
que no os obcequéis con un solo plan, abriros a más cosas y escribid mucho. Es que no Eso hay es. otra manera. Yo creo que es escribir mucho y tener paciencia. O sea, es una carrera de fondo. A mí un guionista me dijo hace muchos años que no llegan necesariamente los mejores, llegan los más pacientes. Y es verdad, o sea, es cuestión de tener paciencia, es muy difícil, lleva mucho tiempo, hay cada vez más gente intentando entrar, entonces al final si somos guionistas lo que hacemos es escribir. Entonces, sentarse a esperar a que te llamen no es una buena estrategia, la buena es generar material Eso y es. moverlo. Pues muchísimas gracias, José, Manuel, por aceptar la invitación por estar aquí a mi humilde podcast y por compartir con todos nosotros vuestra pasión por el cine. Nada, a ti, muchas Gracias. gracias. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Venga, un abrazo. Adiós. Adiós.